Bueno, la pregunta de hoy, ¿es bueno ser orgulloso? Vamos a ir respondiendo poco a poco, pero lo primero que yo quiero decirles a ustedes es que el ser humano, nosotros, fuimos diseñados para ser de Dios, fuimos diseñados por Dios y para Dios. En este sentido, entendemos que nuestro ser tiene la capacidad de ¿qué? De entender a Dios, de recibirle y tiene la capacidad de ser tratados por Dios de manera sobrenatural en nuestras vidas. Cuando yo entiendo eso, cuando yo entiendo que yo tengo un espíritu, que yo tengo un alma, que yo tengo un cuerpo y que todo esto puede ser tratado por Dios y que yo fui diseñado para Él, entonces yo puedo decir que ahora yo presento mi cuerpo, mi ser, para Dios. O sea, que estoy sumergido en su presencia, sumergido en la presencia del Espíritu Santo. Mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, cuando yo sé que soy diseñado así y yo sé que soy diseñado de esta forma, a imagen y semejanza de Dios, entonces yo sé que soy tratado por Él todos los días. Dios entra a través de mi espíritu, porque la palabra dice, ¿cierto? El Espíritu Santo de Dios da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando Dios entra a mi vida, cuando yo activo mi parte espiritual en oración, en devoción con Él, mediante la lectura de la palabra de Dios, el Señor comienzas allí a renovar, a restaurar, como esa vasija rota, como esa masa que vuelve nuevamente a moldear para regresar a ese diseño original. Entonces, aquí hay un tratamiento. Comienza a haber una comunicación directa con Dios. Hay un tratamiento que se ve no solamente en mis emociones, hay un tratamiento que se ve no solamente en mis pensamientos y en mis decisiones, se ve también en el cuerpo, en mi morfología, en mi fisiología. Estoy sano y esto es lo que se llama salud integral. Cuando yo experimento a Dios en mi vida, yo recibo salud completa, salud integral en todo mi ser. Porque ¿qué me ofrece el mundo? El mundo me ofrece una salud mental, ¿cierto? En mi relación con los otros. Pero si yo no tengo a Cristo, si yo no tengo activo mi parte espiritual, yo viviré de mis emociones, viviré de mis pensamientos, de mis estructuras mentales y alimento el ego, ¿cierto? Cuando yo vivo en el alma, cuando yo vivo solamente pendiente a lo que pienso, a lo que siento para yo seguir adelante, estoy alimentando mi ego y vivo para mi ego, ¿sí? Entonces aquí no hay comunicación. Si yo, y sabemos que el hombre, como fue diseñado para Dios, si el hombre no encuentra a Dios o no quiere buscar a Dios, comienza a tener un vacío, comienza a sentir que necesita de algo, porque es que nosotros fuimos diseñados para Él. Entonces, cuando le recibimos, comienza la llenura en nuestras vidas. Y cuando yo solamente vivo en mis pensamientos, en lo que yo he aprendido, en la tradición, en mis estructuras, en la ciencia, sabemos que nosotros no nos podemos sostener. Sabemos que nuestro ser no se puede sostener solamente en el ego. Por lo tanto, experimenta lo que se llama enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Experimenta cansancio, inclusive a mí me dolía hasta la rodilla y yo decía, pero yo tengo un dolor en la rodilla y no sé qué tengo. Cuando antes de ser cristiano iba al médico y no tenía nada, pero tenía dolor en la rodilla y en la espalda y demás. Son enfermedades psicosomáticas que vienen de la psiquis, ¿sí? Claro está, hay enfermedades que son terminales, que deben ser tratadas por un médico. Eso no quiere decir que no vayan al médico porque ya tienen a Cristo, ¿no? Nosotros debemos ser, como dice aquí, los deberes del cristiano. Lo acabamos de leer, amados. Dice, bendecid, dice, unánimes.
no sean perezosos, sino diligentes en las cosas, ¿sí? Sufridos en las tribulaciones, con los deberes del cristiano. Todo esto tenerlo en cuenta. Pero yo quiero que nos enfoquemos, antes de entrar a la respuesta, si es bueno o malo ser orgulloso, nos enfoquemos en que somos seres diseñados para Dios. Somos seres diseñados para Dios. O sea, somos seres que prácticamente están hechos de fe, ¿sí? Porque por fe fue creado el mundo y el universo. Por fe se sostienen las cosas. Y por fe yo soy, ¿sí? Yo soy por fe. Es más, mi vida existe gracias a la fe de Cristo, a la fe a Dios, a creer, a creerle a Dios. Por eso es bueno entender para qué fuimos diseñados. Es bueno ser orgulloso. Vamos a mirar. En el versículo 13, como decía Hernán lo mencionaba, lo leía en la palabra de Dios, dice en el versículo, ¿qué? Perdón, el 4. Versículo El 4. 3, líder, el 3. Porque, Versículo 3. el versículo 3. ¿Sí ve? Aquí se necesita, ¿verdad? Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, ¿cierto? Que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, tenemos nuestro ser. ¿De qué debemos estar orgullosos? Debemos estar orgullosos, amados, de ser hijos de Dios, orgullosos de tener ese tratamiento especial diariamente con Dios, ¿sí? Porque ahora yo vivo en su presencia, orgullosos de lo que la obra de Dios ha hecho en mi vida, de cómo Dios me ha transformado mi familia, de cómo Dios ha transformado mis pensamientos, de lo que ahora yo vivo, porque dice, a la medida, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí en este tratamiento especial, y en este, y en lo que vemos acá de cómo funciona nuestro ser y cómo Dios trata nuestras vidas, se le es repartido a cada uno según la medida de la fe, los dones. Cada uno tiene sus dones, sus habilidades, pero cuando yo me enfoco en esto, que yo tengo mis dones, mis habilidades que Dios me ha dado, porque dice aquí que el Espíritu Santo reparte a cada uno como quiere, ¿cierto? ¿Y qué reparte? Dice que en el versículo 5, ¿qué dice Hernán, por favor? 6 y 7. Dice el versículo 5 hasta el 7. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Muy bien, ahí siguen otros dones, ¿de acuerdo? Yo me siento orgulloso de qué? De ser parte del cuerpo de Cristo, de la Iglesia Universal, de ser parte del cuerpo de Cristo. Y entonces aquí entramos de una vez a la respuesta. ¿Es bueno o malo ser orgulloso? Cuando el orgullo busca y tiene como objetivo alimentar la autoadoración o la autojustificación, ¿cierto? Entonces allí es pecado. Cuando yo digo, me siento orgulloso de lo que yo he hecho y no le damos la gloria a Dios, entonces es un orgullo que aborrece el Señor. Es un orgullo que lleva al pecado. Es un orgullo que no es agradable a la presencia de Dios. Pero cuando yo me siento orgulloso de Dios en mi vida y glorifico a Dios, ¿cierto?
glorifico a Dios, es un orgullo que al Señor le agrada, ¿cierto? Que Así yo es. me siento afortunado, yo me siento afortunado, me siento privilegiado de poder vivir en Cristo, ¿sí? Entonces vamos a leer, Hernán, ¿por qué entonces, cuál es el orgullo adecuado? Gálatas 6:4. Gálatas 6:4. Dame un segundo. Aquí preguntan qué significa esta imagen. La E significa espíritu, la A significa alma y la C significa cuerpo. 6:4. Y todo esto, para quien está preguntando, se llama, ese es el ser. Y si quieren saber cuál es la cita bíblica que menciona esto, está en Primera de Tesalonicenses 5:23. Ahí encontrarán y dice que debemos guardar irreprensiblemente espíritu, alma y cuerpo para la venida del Señor Jesucristo. O sea, esto debemos guardarlo. ¿Qué dice, Hernán? Gálatas 6:4 dice lo siguiente. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Exacto. Me repito otra vez que está un poco distraído, ¿verdad? Ok. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Muy bien. Entonces, aquí hay que entender algo. Enfoquémonos. Cuando nosotros nos enfocamos, ¿qué quiere decir? Todo lo que busque gloriarse a sí mismo, vanagloriarse con respecto a los demás, que busque compararse con los demás, no es agradable a Dios. Pero todo aquello que busque darle la gloria y la honra a Dios, es agradable a Dios, ¿sí? Aquí dice que nosotros solamente podemos gloriarnos cuando ¿qué? Cuando yo analizo lo que he hecho y sé que Dios me lo ha permitido y sé que Dios me ha ayudado y sé que Dios es la obra que Dios hace en mí y, y concluyo de que lo he hecho bien y que he mejorado, ¿sí? Pero ¿para quién a quién usted le va a decir eso? ¿A quién usted le va a, a jactarse? No se va a jactar, simplemente va a sentirse orgulloso de que ha crecido, de que gracias a Dios usted ha crecido y debemos llegar siempre a la excelencia, apuntarle a la excelencia, ir creciendo, un día a día ir creciendo, siendo mejores cada día, ¿sí? Cuando yo estoy en ese camino y yo analizo el recorrido que con Dios he hecho, yo me siento orgulloso, pero para mí mismo, ¿sí? No para los demás, porque cada uno tiene su propio camino y cada uno lleva su propia carrera. Pero nosotros debemos sentirnos orgullosos de la obra que Dios ha hecho en nosotros y cómo mi vida ha crecido y cambiado, pero para mí, ¿cierto? En mi mente, en mi corazón, avanzar y seguir y darle la gloria a Dios. ¿Qué dice Hernán? 2 Corintios 7:4, por favor. Déjate lo leo. Segunda de Corintios. Romanos. Segunda de Corintios. Me dio que era segunda de Corintios. 1:4. ¿Correcto? 7:4, perdón. 7:4. Segunda de Corintios 7:4. Dice lo siguiente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Muy bien. Nosotros también debemos sentirnos, o sea, no está mal que nosotros nos sintamos orgullosos por la obra que no solamente ha hecho Dios en mi vida, sino que ha hecho en el prójimo, ¿cierto? Me siento orgulloso que así como yo
he recibido a Cristo y Cristo ahora ora en mí y soy mejor cada día, porque Dios lo permite así, Dios me ha enseñado y me ha formado, así también forma al otro y el otro, a pesar de las tribulaciones, porque en este contexto de lo que leyó Hernán, habla de cómo ellos iban de pueblo en pueblo y a pesar de los de las tribulaciones, de las dificultades que hubo en el camino, al final estaban firmes en la fe, ¿sí? Es, eh, yo de qué nos podemos gloriar, de que Dios ha hecho la obra en nosotros, está haciendo la obra en nosotros. Entonces, en conclusión, es bueno ser orgulloso, todo lo que busque glorificar a Dios y todo lo que busque darle el reconocimiento a nuestro Señor es bienvenido, pero todo lo que busque simplemente alimentar nuestro ego Es malo. no es agradable al Señor. ¿Qué dice Proverbios 8:13, Hernán, para mirar qué es lo que Dios no quiere? ¿Qué Ya es te lo lo que Dios digo. no quiere? ¿Qué es lo que Dios no le agrada en cuanto al orgullo? Dame un segundo, yo te lo voy a leer. Proverbios 1:13. Sí, aquí voy a escribir que me piden los versículos, de pronto alguien está escribiendo. Gálatas dice, perdón, Hernán, voy a dictarle lo que ya hemos leído, ¿no? Pero usted siga, por favor, buscando Proverbios 8:13. Los versículos que 8:13. hemos Acá. estudiado, Gálatas. Siga, Hernán. Acá lo tengo. Doy lectura. Sí, Proverbios señor. 8:3. ¿Qué dice? El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Muy bien. La arrogancia, la soberbia. Cuando yo digo estoy orgulloso de mí mismo por lo que he hecho y alimento mi ego, pues no es agradable. ¿Qué más dice en Salmo 10:4? Ya te lo digo. Salmo Vamos a 10:4. revisar varios versículos para que nos quede claro qué es aquel orgullo que no es agradable. Salmo 10:4 dice lo Salmo siguiente. 10:4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Tremendo esto, ¿eh? Sí, señor. El que busca alimentar su ego, mire, el que busca alimentar su ego es malo, así de sencillo. ¿Qué es la maldad? De que busca alimentar su ego, su vanagloria, su autojustificación, que busca justificarse a sí mismo, o sea, hacer todo por obras para que buscar la salvación o para que anular la obra del Señor Jesucristo, ¿cierto? Aquí pregunta qué significa este número, esta es la fecha de hoy. Vas que lo tengo acá porque yo edito los videos, entonces necesito tener una referencia de qué día se editó. Con ¿Qué más? Sí, señor, con esta lectura, líder, señor. pueden surgir muchas preguntas. Siempre podemos ver en el mundo que hay personas que hacen lo malo y aparentemente le van bien. Entonces allí se puede generar una distorsión del pensamiento y una confusión de lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, esa felicidad no es pura, esa alegría no es plena, porque no le agrada a Dios, ¿me entiendes? Sí, señor. Aquí me preguntan qué salmo leímos. Salmo 10:4. Salmo 10:4. 10:4. Vamos a revisar otra, Hernán, ¿te parece? Dígame. Proverbios 16, 18 y 19 para terminar mencionando qué tipo de orgullo es el que no le agrada a Dios. Proverbios 16. ¿Qué versículo? Versículo 18 y 19. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Mejor es humillar al espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios.
Agárrense, pues, está bien bueno esto. Sí, señor. Agarremos. Ahí tenemos ¿cuál es el orgullo que no le agrada a Dios? Aquel que alimenta la soberbia. Y una señal, ¿no? Cuando podemos nosotros detectar de que en nosotros hay una soberbia, pues es señal de quebrantamiento, o sea, viene el quebrantamiento, por lo tanto debemos corregir todo aquello que tal vez esté alimentando en nuestro ego y no buscar a Dios. Y para Así finalizar, Hernán, Isaías 14, 12 y 15, vamos a ver quién es el más orgulloso. ¿Quién es el más orgulloso? 14, 12, Eh, 15. Isaías 14, 12 y 15 para terminar. También quiero darle ahora entrada a Estelita para que nos hable un poco más sobre el ser. Estelita está por allí. Aquí lo tengo. Líder, permíteme leer un momento acá en el contexto de Proverbios 16, por el versículo 20-21, dándole continuidad a lo que acabo de leer. Dice lo Ok, siguiente: Hernán. el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Dios es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Ahí tienen el complemento de lo que es hacer lo correcto y no llenarse de ego. Perfecto. Vamos con Isaías ¿Tienes 14. allí Isaías? Sí, Sí, señor. señor. 14, 12, 15. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que gritabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Muy bien. O sea, ¿quién es este personaje que dijo esto? ¿Cierto? Este personaje, Lucifer, el enemigo, es el que tuvo allí el orgullo, el ego de decir que quería o pretendía o decía estar por encima de Dios, ¿cierto? Quería destronar a nuestro Dios poderoso. Simplemente, ¿cómo se veía esto? El orgullo. El orgullo es de Satanás. Estoy hablando del orgullo que busca jactarse, vanagloriarse y alimentar el ego, ¿cierto? Y para finalizar voy a decir algo que mencionaba, se menciona, alguien dijo, un protestante, Martín Lutero, creo que era, decía, no es lo que yo digo, ¿sí? Entonces, si yo soy diseñado por Dios y para Dios, no es lo que yo digo, sino lo que Dios dice de mí. ¿Sí? Yo me siento orgulloso no de lo que yo digo, de lo que yo hago, sino de lo que Dios dice de mí y de lo que Dios obra en mí. Vamos a orar para terminar. Padre de los cielos, hoy estamos agradecidos, Señor, porque tú nos has enseñado tu palabra que vivifica, Señor. Y si usted es nuevo en este lugar, yo quiero que ponga sus manitos así y hagamos la oración de confirmación. Señor Jesucristo, repita conmigo, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que moriste por mis pecados. Te pido que entres en mi vida y en mi corazón y que hagas de mí esa persona feliz que tú quieres que yo sea.